Nosotros de reunirnos acá para estudiar la palabra de Dios. Vamos asimismo a prepararnos abriendo nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, que es la parte donde estamos estudiando en este momento. Segunda de Crónicas, desde el capítulo 1, hermanos, que estamos comenzando literalmente con este libro en el día de hoy. Vamos a orar y asimismo nos conectamos. Amado Dios, damos gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad, Padre, de reunirnos delante de tu presencia en esta noche. Pedimos, Jehová, que asimismo hables a nuestras vidas, nos guíes y nos ayudes. Señor, entendemos que hay afanes en la vida. Entendemos, Padre, que hay preocupaciones, pero de igual manera también sabemos, Señor, que no hay otro como tú. Guíanos, guárdanos y ayúdanos. Para la gloria y la honra tuya pedimos estas cosas, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, así mismo, para comenzar, antes de entrar directamente al libro de Segunda de Crónicas, me gustaría comenzar entonando una alabanza. Como muchos saben y les he dicho, ¿verdad? No soy cantante, sino que lo hacemos de corazón y estamos, ¿verdad? Tenemos algunos hermanos y hermanas que se están adiestrando en este ministerio para así poder compartir con nosotros los talentos que Dios le ha dado. Pero asimismo vamos a entonar esta alabanza acá para el Señor. De música. Se la... Tanto cambiar. Aquí, cayendo sobre mí, dándome, cambiando mi ser. Espíritu en mi alma está llenando el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Espíritu en mi alma está llenando el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, dándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma están llenando el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Espíritu en mi alma está llenando el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Gracias, mi Dios, te adoramos. Así que, hermano, esa unción de Cristo, ¿verdad? Esperamos que si usted no tiene, no ha buscado, ¿verdad? Esa conexión con Dios, que así mismo tome la decisión de hacerlo. Hay tiempo para alcanzar esto en toda nuestra vida. Hermanos, así que vamos a continuar. Hermanos, vamos bien. Espero que se encuentren motivados. Ya, hermanos, hemos cubierto Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías, Esther, o no ya todavía. Vamos para Esdras, hasta ahí llegamos.
me adelanté un poquito. Pero hermano, ya hemos hecho bastantes libros, así que si está conectándose con nosotros por primera vez en el día de hoy, le urgimos, ¿verdad?, a que vea los videos anteriores para que así se pueda poner al día. Ha sido un estudio bien edificante, ya que hemos descubierto, escudriñado y profundizado, ¿verdad?, bastante en las escrituras. Y hoy mismo estamos comenzándose con el libro de Segunda de Crónicas. Abra su Biblia por ahí y vamos entonces así mismo a comenzar. Cualquier pregunta, hermanos, que los que están en línea, por favor, con toda libertad pueden activar su micrófono y nos dejan saber. Y los que están acá presentes, de igual manera, en voz alta pueden compartir. Así que, hermanos, pues el bosquejo del segundo libro de Crónicas, comenzamos con lo que es el reinado de Salomón. Ahí se enfocan los primeros nueve capítulos de este libro. Y en estos 9 capítulos se ve lo que es la construcción del templo y el hecho de que en el reinado de Salomón, la construcción del templo es el logro más importante que logra alcanzar Salomón. Luego tenemos la segunda porción, que son de los capítulos 10 hasta el capítulo 36. Y de ahí podemos ver lo que es la división del reino, y ahí podemos entonces ver lo que es la historia de Judá. Vemos las reformas de mayor prominencia, fueron las siguientes, son 5 diferentes. Está la reforma de Asa, la reforma de Josafat, la reforma de Joás, la reforma de Ezequías y la reforma de Josías. ¿De qué es eso de la reforma? ¿Verdad? ¿Qué reglamentos, qué pólizas, qué prácticas trajeron ellos a la sociedad en aquel momento, al pueblo de Dios? Y vamos a estarlas mirando poco a poco para entenderlas un poco mejor. Así que en este libro, hermanos, el segundo libro de Crónicas, evidentemente, prosigue el mismo punto de referencias y énfasis del relato que fue principiado en el primer libro de Crónicas. Abarca cronológicamente el mismo periodo de los reyes con ciertos énfasis notables. Si se acuerda, hermanos, la palabra crónica, pensamos en crónica y podemos pensar quizás en un rollo, ¿verdad? O podemos pensar en una historia. Tenemos el libro de Primera y Segunda de Reyes para los que no se acuerdan, y en esos libros habla de muchos reinados, ¿verdad? Ahora, al estudiar en los libros de Primera y Segunda de Crónicas, vemos más en detalle información conectada con los primeros, con Primera y Segunda de Reyes, con los primeros reyes que fueron establecidos en aquellos tiempos. Así que los primeros 9 capítulos se dedican, como dije anteriormente, a lo que es el reino de Salomón. Y el capítulo 10 registra lo que es la división del reino en ese momento. Pero después de esto, el enfoque en sí de mirar estas divisiones del reino se enfoca directamente en lo que es el reino del sur de Judá. Los reyes que siguieron el linaje de David están en posición destacada y se da prominencia especial a los reinos de estos 5 reyes, en cuyos reinos había periodos de reavivamiento, renovación y reforma. ¿Y por qué tuvo que haber, hermanos, periodos de reavivamiento? Que es una cosa que nosotros muchas veces hacemos en nuestras vidas. Sabemos lo correcto y cuando es momento de tomar decisiones, hermanos, siempre tomamos decisiones buenas, ¿sí o no? ¿Verdad? No. De igual manera, también podemos ver que el pecado, sobre todo, Israel tenía 2 pecados que eran como los más comunes para ellos. No sé si se acuerdan cuáles eran. Uno de ellos era la idolatría y el otro era la desobediencia. Y eso lo podemos ver a través de todos estos eventos que toman lugar, ¿verdad?, en estos capítulos. Entonces, los 5 reyes, ya los mencioné, son los reyes que presentan estas reformas, que fueron Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías. El segundo libro de Crónicas también concluye con el decreto de Ciro, después de los 70 años de cautiverio, sin registro alguno del cautiverio mismo. El reloj de Dios se detuvo en cuanto a Israel, y todo esto se da desde el punto de vista de Dios en contraste con los libros de Samuel y también asimismo de Primera y Segunda de Reyes. Y vemos también aquí que el linaje de David durante el periodo del reino, junto con la edificación
y el servicio del templo fueron principales a Dios en su sabiduría y también asimismo en su plan. Entonces, miremos estos primeros capítulos, hermanos, para ver la información que nos comparte. Comenzamos con el capítulo número 1. El capítulo número 1 nos otorga información sobre cómo es que Salomón llega a ser rey. Y un versículo, vamos a ver, mirarlo rapidito. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Si alguien lo quiere compartir antes que yo, si no, yo lo leo acá en voz alta. Dice así: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Entonces, Salomón, así mismo le pide sabiduría a Dios. Y quién sabe, hermanos, si quizás puede haber pedido la sabiduría en base a algún consejo quizás que le dio su padre. Quién sabe, ¿verdad? No tenemos los detalles específicos, pero podría ser. Hay que entender también que aunque le fue dada sabiduría divina para reinar, parece que no tenía sabiduría para ordenar su vida personal. O podemos verlo de esta manera. No sé, ¿verdad? Si le ha pasado esto a usted. Qué fácil, hermanos, a veces es darle consejos a otras personas. Uno da consejos de cómo hacer esto y esto y esto, y fácilmente la persona escucha, oh, mira, wow, buena idea, excelente, muy bien. Pero luego usted coge esos consejos y trata de aplicarlos en la vida suya. Mi vida, por decir, diciendo, vamos a decir que fuera yo, algunas veces es difícil a veces, ¿verdad? Estas prácticas. Y es triste, pero muchas veces, hermanos, nosotros no nos enfocamos donde tenemos que enfocarnos. A veces usamos todo el conocimiento y la palabra de Dios para las personas que nos rodean. Pero cuando viene nuestra propia vida, nosotros para nada aplicamos el conocimiento bíblico como deberíamos de hacer. Entonces, continuamos acá con el capítulo 2. Salomón entonces hace preparativos para edificar el templo y alista una gran multitud de trabajadores. Bien importante, hermanos, que Salomón no vaya y busca a cualquier persona para que construya el templo, sino que él hace estos preparativos, pero alista una gran multitud de trabajadores y busca entonces consejo técnico, busca los materiales de Hiram, rey de Tiro, amigo de David. Necesitaba, hermanos, también una cosa importante, necesitaba hombres hábiles, hombres que tuvieran destreza y gran habilidad, porque al parecer los israelitas se entregaban a la agricultura. Entonces, el templo fue construido por un número total. Escuchen esto, hermanos. Hubieron 153,600 hombres que ayudaron a construir este templo. Vamos a verlo en el capítulo 2, versículo 17. Dice así. Vamos a ver el versículo 7 primero. Dice: envíame pues ahora a un hombre hábil para que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Y luego el versículo 17 nos muestra: y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y hallaron 153,300. Así que, en base a lo que nos dice la Biblia, hermanos, este era un proyecto súper grande, un proyecto muy importante, que tenía un gran valor y una gran importancia. Tan importante que necesitaban al mejor de esta área, al mejor de aquella área, al mejor de todas las áreas. Capítulo 3. Salomón entonces comienza la construcción del templo en el monte de Moría, donde Abraham había ofrecido a Isaac como sacrificio. ¿Verdad? Podemos ver rapidito, vamos a ver en Segunda de Crónicas 3:1. Vamos a ver aquí, miren lo que nos dice el versículo 1. Dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David, su padre. En el lugar que David había preparado era en la era de Ornán Jebuseo,
Vamos ahora a buscar en Génesis capítulo 22. Una comparación, lado a lado. Génesis 22, versículo 2, donde dice, y dijo, tomar a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que podemos utilizar la Biblia para entender la Biblia y para expandir, hermanos, la importancia que tenía ese monte en cuanto al propósito divino de Dios. Entonces el templo fue el doble del tamaño del tabernáculo y el plan incluyó muchos edificios que lo rodearon. No sé, hermanos y hermanas, si se acuerdan cómo era el templo y cómo era el tabernáculo. Habíamos visto en algunos estudios anteriores, ¿verdad? Le había mostrado fotos, imágenes, y es importante entender entonces que el templo era 2 veces el tamaño. ¿Cuál es la diferencia entre lo que era el templo y el tabernáculo? Si se acuerdan, ¿verdad? Cuando el tabernáculo se establecía, ¿verdad? Se ponían todos los postes y se hacía así como un área rectangular. Yo siendo pequeñito, pero imaginamos en un mapa, ¿verdad? Era algo que era portátil, se podía poner, se podía quitar. El templo iba a ser establecido y ya va a ser una estructura física que se iba a quedar ahí. Entonces, era importante que ésta representara a Dios de la mejor manera y por eso se hizo un gran esfuerzo de obtener todo lo mejor como Dios esperaba y lo merecía. Entonces, también el plan incluyó muchos edificios entonces que rodearon esta área. Capítulo 4. Podemos ver también entonces asimismo que el templo fue provisto con nuevos muebles. Fíjense en que el altar de bronce quedó 4 veces más grande, 4 veces más grande, hermano, que el del tabernáculo. Ese es el altar de bronce. Y también habían 10 fuentes en el templo. Y había muchas otras adiciones y cambios. Y las innovaciones y amplificaciones quitaron la simplicidad de lo que era el tabernáculo, ya que como el tabernáculo tenía que ser portátil, tenía que poder ser establecido y luego quitado, ¿verdad? Tenía que ser preparado, luego quitado y consecutivamente el templo se iba a quedar ahí. Así que pudieron poner más empeño en todo lo que se estaba poniendo para esta construcción. Entonces, el tabernáculo más bien que el templo llegó a ser la figura usada en la epístola a los hebreos para describir a la persona y a la obra de Cristo. Disculpen, vamos al capítulo 5. Tenemos entonces el arca del tabernáculo que luego es traída al nuevo templo de la ciudad de David. Y una multitud innumerable, hermanos, de animales también son sacrificados, como podemos ver en el versículo 6 del capítulo 5. Vamos a mirarlo. Capítulo 5, versículo 6 nos dice, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni enumerar. Entonces, podemos ver asimismo que se necesitaban ofrecer sacrificios. Esa era una representación, ¿verdad? Que tenía que poder cubrir los pecados de todas las personas que estaban ahí presentes. Y no solo eso, como era un lugar que estaba siendo establecido, al ser establecido se supone que pudiera continuar produciendo y ser usado de la manera que tenía que ser usado para la cobertura, la protección, el desarrollo y el desempeño de los que trabajaban en ese lugar y también los que iban a ser beneficiarios de lo que se hiciera ahí, de ofrecer los sacrificios, por ejemplo, de la adoración, de la alabanza y de todas estas otras cosas. Entonces, el arca ahora es traído entonces al lugar permanente y las barras son quitadas. Entonces, vemos el versículo 9 del capítulo 5, que nos dice, e hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde afuera, y allí están hasta el día de hoy. Entonces, luego vemos que la vasija de maná
y la vara de Aarón habían sido quitadas asimismo del arca en este momento. Como dice el versículo 10, vamos a leer. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto y con los hijos de Israel cuando salieron asimismo de Egipto. Entonces, la gloria del Señor llenó el templo como previamente había llenado el tabernáculo. Y esta es la aprobación de Dios. Prestémosle mucha atención, hermano, al versículo 13 y al versículo 14. Mira lo que nos dice aquí. Dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban a una todos para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube. Cuando hablamos de la casa, ¿verdad? Se está refiriendo al templo. Estamos hablando del templo. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Hermanos, esta es una imagen maravillosa, debe haber sido, ¿verdad? Poder experimentar esto, ver esto con los propios ojos físicos de una persona. Ahora mismo, hermanos, ahora sabemos, ¿verdad?, que la presencia de Dios está en este lugar, pero no hay nada, ¿verdad?, que podamos sentir así físicamente como que nos está tocando, ¿verdad?, o que podamos ver físicamente así en nuestros ojos. Pero el punto era, hermanos, que fue una presencia tan real, hermano, una presencia tan real, que los mismos sacerdotes no pudieron ministrar, ya que estaba llena de la presencia de Dios, estaba totalmente lleno de la presencia de Dios, hermanos, el templo del Señor. Y esto es visto como lo que era la aprobación así mismo de Dios. Entonces, esto nos lleva al capítulo número 6. Y en el capítulo número 6 podemos ver entonces que Salomón viene y da entonces un discurso y eleva una oración de dedicación. Y Jerusalén pues había sido la selección de Dios, como tanto la elección así mismo también de David. Israel no tomó en consideración ninguna noción pagana de que Dios podría morar en una casa hecha de hombres, cuando aún los mismos cielos no podían contenerlo. Así que los versículos desde el 21 hasta el versículo 42 nos ayudan a poder entender, ¿verdad? Dan lugar y el plan del templo en la relación futura de Dios y así mismo con Israel. Entonces, Daniel está en el extranjero, abrió su ventana hacia Jerusalén para orar. Vamos a mirar esta parte aquí en Daniel capítulo 6, versículo 10. Esto es un poco más avanzado, ¿verdad?, en el estudio, pero podemos ver acá la conexión. Daniel 6:10 dice así: cuando Daniel supo, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, ahí podemos ver en, ¿verdad?, el capítulo número 6 que estamos viendo, que cuando Daniel abre su ventana, la ventana está dirigida hacia el lugar donde se supone que estén apuntando para la oración. Y esto es bien interesante, hermano, porque hay personas, ¿verdad?, que todavía practican esto y literalmente tienen que ver dónde se encuentra esta tierra, y donde quiera que se encuentren, no importa, hermano, donde quiera que estén visitando, en trabajo, en vacaciones, lo que sea, donde es momento de orar, ponen sus cuerpos dirigidos hacia esta área de oración. Entonces, en el capítulo 7 vemos que Dios acepta los sacrificios. Vamos a ver el capítulo 7:1 para ver acá lo que nos dice el capítulo 7:1. En cuanto a esto, dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová
llenó la casa. Entonces, hermanos, podemos ver asimismo que cuando viene este sacrificio, el sacrificio está presentado y, ¿verdad? Cuando uno, imagínense que usted va a hacer un asado, ¿verdad? Como diríamos, va a hacer un asado. Y al hacer este asado, tiene que preparar la comida, ¿verdad? Y luego viene y enciende el carbón y le echa el fuego. En este caso, hermanos, que estaba preparado este sacrificio, asimismo podemos ver el hecho de que después de la oración de Salomón, descendió el fuego. No fue que Salomón cogió y hizo como una antorcha, o cogió una vela, o cogió un fósforo, o cogió, ¿verdad?, algo para encender. No, sino que el fuego descendió directamente de los cielos. Y lo que hizo fue que consumió a sí mismo la ofrenda que estaba siendo presentada. Entonces, podemos ver a sí mismo que Dios se le aparece a Salomón y le da la condición de bendición sobre Israel en la tierra, en el versículo 14. Vamos a leerlo, donde dice lo siguiente. Estamos en el capítulo 7, 14. Dice así: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y asimismo sanaré su tierra. Hermano, buena pregunta de reflexión. ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón? Y una pregunta que verdaderamente a veces tenemos que poder responder y mirar, hermanos, ¿estamos siendo humildes delante del Señor? ¿Estamos actuando de una manera donde verdaderamente estemos buscando ser humildes delante de Dios, donde no estemos con una actitud de orgullo, de altivez, ¿verdad? Y ahí está la clave que es compartida acá, donde dice que si se humillara, en otras palabras, esto es algo condicional. Si usted hace esto, yo hago esto, ¿verdad? Si usted hace esto, pues Dios va a hacer esto. Esa era la condición en este momento. Requería una acción. Entonces, el capítulo 8 nos revela entonces la notoriedad de Salomón. Y podemos notar que la decisión interesante que tomó en cuanto a la hija de Faraón, vamos a ver lo que decidió entonces. Capítulo 8, versículo 11 de Segunda de Crónicas. Dice: y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella, porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Entonces, esto nos lleva al capítulo número 9. ¿De qué nos habla el capítulo número 9? Sino que comienza con la visita de la reina de Sabá, Salomón. Esto se puede ver asimismo también en Primera de Crónicas, capítulo 10, del 1 al 13, más detalles sobre esta visita. El testimonio de Israel al mundo no se halló en ir a las naciones, sino en dejarlas llegar a Jerusalén para adorar. Dice el Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies anduvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Así que estamos hablando, hermano, de ese versículo se está refiriendo directamente a un lugar en específico. Caminaremos por las puertas, enfocándose, ¿verdad?, en el hecho de que esto se enfoca en Jerusalén. Así mismo podemos ver, hermanos, que este capítulo revela lo que es el éxito parcial de Israel en testificar. Y también tenemos que recordar que desde el oriente, hermanos, vinieron los magos para adorar a sí mismos a Jesús. ¿Y hasta dónde fueron? Hacia el mismo lugar, hacia Jerusalén. El capítulo 4 del versículo 9 también, 4 del capítulo 9, perdón, podemos ver también que nos dice: y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales,
el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía la casa de Jehová, se quedó a sí mismo asombrado. Entonces, en esta lectura podemos ver, hermanos, acá que acabo de compartirle, el hecho de que el capítulo 9 nos muestra en esta sección el éxito parcial de Israel en testificar las cosas que habían pasado. Vemos acá que dice los holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová. Esta ofrenda fue la prefiguración, hermanos, más completa y perfecta de quién es Cristo. Entonces, ¿qué está hablando usted? Vamos a ver. Miremos lo que dice Romanos 3:21, hermano. Romanos 3:21 nos dice así. Y el 22 también. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, hermanos, en Cristo podemos ver así mismo que todo es la justicia por medio de la fe, ¿verdad? No hay nada, hermanos, que usted, nada que yo le podamos dar a Dios que sobrepase el valor de lo que Él nos ha dado a nosotros. Dice, bueno, dice, puede ser una persona adinerada. Bueno, yo tengo mucho dinero y yo quiero dar una ofrenda de esta cantidad de dinero. Hermano, esa cantidad de dinero no cubre literalmente las bendiciones que Dios ha dado a su vida. El hecho de que usted y yo estemos respirando en este momento, hermano, es una bendición. El hecho de que usted y yo nos hayamos levantado de nuestras camas en el día de hoy, ¿verdad? Y que podamos asimismo aún decir que tenemos una cama. ¿Verdad? Qué bendición. Cosas que no tienen todas las personas en el mundo. Y a veces pasamos estas cosas por alto. Entonces, hermano, luego el capítulo 10, aquí es la segunda división, comienza con la división del reino y la historia así mismo de Judá. Entonces, el capítulo 10, del 10 al 36, vemos que el capítulo 10 habla de la necedad de Roboam, el hijo de Salomón, y la necedad fue tan grande, hermanos, que llevó esto a una división de los reinos. Entonces, Jeroboam conduce a una reunión a las 10 tribus del norte de Israel. Así que mire esto, Jeroboam coge, eran 12 tribus, y tiene una reunión con 10 de las tribus del norte. Capítulo 11 nos muestra que el rey temprano de Roboam se ve en contraste con la negativa de Jeroboam de adorar a Dios en Jerusalén. Luego el capítulo 12 nos muestra entonces que viene Roboam y se aparta, hermanos, directamente de la ley de Dios. Entonces tenemos que Sisac, rey de Egipto, invade entonces la tierra, y en ese momento cuando pasa esto viene Roboam y muere. Y podemos ver que el nombre de su madre es dado en el versículo 13. Vamos a leer esto, el capítulo 12, 13. Dice, fortalecido pues Roboam reunió en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita. Entonces, podemos ver entonces acá, hermanos, que uno de los rasgos notables de esta sección es cómo se dieron los nombres entonces así como de las madres de ambos reyes malvados y también la madre de los reyes buenos. Ante Dios, hermano, la madre tiene una responsabilidad. En otras palabras, parte del comportamiento en este momento que se está viendo acá se atribuye en parte a la madre en base a lo que estamos viendo acá. Entonces, hermanos, estos capítulos, el 10 al 12, habla de Roboam, el 13 se enfoca en Abías, el 14 al 16 habla de Asa, 17 al 20 Josafat, Joram en el capítulo 21, Ocosías en el capítulo 22, del 1 al 10, Atalía, capítulo 22, del 11 al 23 y el 21, Joás, el capítulo 24, también tenemos a Amasías en el capítulo 25, a Usías en el capítulo 26, a Jotam
el capítulo 27. A Acaz en el capítulo 28. A Ezequías en los capítulos 29 hasta el 32. Manasés 31 del 1 al 20. Amón del 33 del 21 al 25. Josías, capítulo 34, también capítulo 35. Joacás, capítulo 36 del 1 al 3. Joacim, capítulo 36 del 4 al 8. Joaquín, capítulo 36 del 9 y el 10. Y Sedequías, capítulo 36 del 11 hasta el 21. Wow, pero como que pasó eso muy rápido. Recordemos, hermanos, que ya se está condensando, ¿verdad? Se está poniendo las explicaciones un poquito más concisas y menos detalladas porque ya con toda la información que se ha proveído, pues ha sido suficiente hasta este momento. Entonces, en estos periodos, ¿verdad? De reavivamiento y reforma se tratan detalladamente en esta sección y podemos ver los rasgos notables que caracterizan entonces cada periodo. El primer periodo que vamos a estar mirando, el periodo de Asa, hay un regreso y una obediencia a la palabra de Dios en el reino de Asa. Esto en el capítulo 15, 8 y 9. Entonces en el capítulo 17 y el 3 del 4 vemos también acá que Josafat está entonces reinando. Hay un regreso y una obediencia a la palabra de Dios. De Dios, ya se le han apartado, hay un regreso. Joás, capítulo 23 del 16 al 21. Hay un regreso y una obediencia nuevamente a la palabra de Dios en este momento de la historia también. Ezequías, capítulo 24, 29 y 30. Hay un regreso y una obediencia a la palabra de Dios. Y se habla aquí de lo que es la Pascua de Cristo. Y luego tenemos entonces así mismo también acá a Josías. Un regreso y una obediencia a la palabra de Dios. Capítulo 34, del 18 al 21. Entonces, vemos acá, capítulo 21, nos muestra entonces la única profecía, hermanos, escrita de Elías, en el versículo del 12 al 15, vamos a leerla, capítulo 21 de Crónicas. Dice así, 21, del 12 al 15, dice así. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran menores que tú. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes. Y a ti con enfermedades de tus intestinos, hasta que te salgan, a causa de tu persistente enfermedad. Entonces podemos ver, hermanos, una profecía que se está siendo dada aquí entonces, en base a un evento que va a estar por venir. Y esto era enfocado, ¿verdad? Acá en Jeroboam, el rey de Judá, en este momento que se está hablando ahí. Y luego brincamos al capítulo 36, hermanos. Y ya prácticamente culminando con este libro. Y ya terminaríamos para entonces poder comenzar luego de esto con el libro de Esdras. Así que nos estamos moviendo a una buena velocidad, hermanos. Sigamos estudiando. El capítulo 36 entonces nos muestra acá que la explicación de Jeremías en cuanto al motivo de que Dios escogió 70 años para la duración de la cautividad. Vemos el versículo 21 del capítulo 36. Vamos a ver. Un versículo bien importante. Gloria a Dios.
Dice así, hermanos, versículo 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces se reenfoca, ¿verdad? Y vuelve y repite nuevamente lo que es este tiempo de estos 70 años. Entonces el decreto de Ciro, un decreto que es establecido, este autoriza a los judíos a volver a Jerusalén para reconstruir el templo de Jerusalén, si se acuerdan. Y cuando sale este decreto, ellos podían viajar y llegar directamente hasta allá y poder entonces quedarse allá trabajando con la autorización de él. Estos 70 años son pasados por alto completamente, hermanos, al hallarse el pueblo fuera de la voluntad de Dios. El reloj de Dios, ¿verdad, hermano? No es un Rolex, no es un Casio, no es un Seiko, sino que es Israel. Israel, hermanos, usted mira en el año 2024, miramos todos los eventos que están sucediendo en este momento, lo que está pasando ahora mismo con los bordes, lo que está pasando en el Líbano, lo que está pasando con los ataques, lo que está pasando con las defensas, lo que está pasando con los países que están alrededor y la política que está involucrada. Y de igual manera, hermanos, el impacto que está teniendo verdaderamente en medio de lo que es el Israel que conocemos el día de hoy. Entonces es importante, hermanos, ver lo siguiente, que si vemos el orden cronológico, ¿verdad? De todos los reinos, de todos los líderes, vamos entonces a poder ver la conexión y la línea conectada, ¿verdad? Desde el comienzo, desde la promesa que fue hecha hasta Abraham, ¿verdad? La tribu de Judá, David, Salomón, hasta lo que es la genealogía que nos muestra lo que es a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, si no hay preguntas o comentarios, vamos así entonces así mismo a terminar en este día por el día de hoy. Y por favor, les urjo, continúen estudiando, hermanos, y lean, por favor, si no han comenzado, el libro de, asimismo, de Esdras. Amado Dios, te adoramos y te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por hablarnos, por educarnos, por guiarnos y por ayudarnos. Te pedimos, Padre, que nos guíes, que así mismo sea tu voluntad diariamente en nuestras vidas mientras buscamos honrarte en medio de todo. Bendice a aquel que está buscando tener una conexión contigo y un crecimiento espiritual personal. Para lograr la tuya pedimos estas cosas, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Que Dios les bendiga.